Buenas tardes. Este video busca aclarar algunas dudas que se han generado con respecto al trabajo integrador. El objetivo básico del trabajo integrador es que en equipos definan un tema. Ya todos han definido un tema de interés para cada uno de los grupos. Y luego dentro de ese tema que ustedes han escogido, en temáticas como educación, salud, desempleo, seguridad, etcétera, definen un indicador específico que quieran profundizar. Una vez definido ese indicador, que ya de nuevo cada uno de los equipos ha hecho este trabajo, desarrollaron un plan de trabajo diciendo básicamente, bueno, este es el indicador y estos son como los pasos que vamos a seguir. Algunos trabajaron tiempos, otros no, dependiendo. Hay diferentes niveles de desarrollo, digamos, del plan de trabajo, pero la idea general fue plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer con este indicador? Lo segundo planteado es la definición, y ahorita vamos a entrar más en detalle en cada uno de estos aspectos. Entonces, definir el indicador claramente, hacer una definición del indicador, como plantear las fuentes, la periodicidad, etc. Luego entramos al análisis del indicador, donde lo que se busca es mirar un poco cómo estamos con respecto a ese indicador. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Y para ello normalmente hay que entender qué significa esa información que nos da el indicador. Posteriormente se hace un análisis comparativo con otros países o regiones que pueden ser de ingresos similares o por regiones geográficas, diciendo, bueno, este indicador se comporta muy bajo con respecto a lo que son países de ingresos medios, o este indicador en América Latina o es realmente Colombia está bien posicionada con respecto a cualquiera de los temas. Y luego también el quinto componente es la tendencia histórica. ¿Qué ha pasado en la evolución de ese indicador en los últimos 10, 20 años? ¿Ha tenido picos? ¿Ha mejorado de manera permanente? ¿Mejoró pero ahora empeoró? Etcétera, etcétera. Mirando algunos ejemplos de lo que ya está trabajado, podemos mirar el grupo 5, por ejemplo, en términos del plan de trabajo. Entonces, miramos el grupo 5 con respecto al plan de trabajo y lo que vemos es que el grupo ha definido una temática, ha definido un indicador, una variable que quieren medir de manera precisa. Luego han definido algunos detalles de cómo se realizará ese proceso. Son qué tipo de análisis y cómo se buscaría, cuáles son las fuentes de información, como pueden ver acá, ¿sí? Y luego, pues quieren hacer un análisis comparativo entre dos ciudades. Al final lo redujeron a una, pero bueno, básicamente ya han planteado no solo el indicador, pero dónde quieren hacer ese análisis y dónde están las fuentes principales con una bibliografía. Esto es un ejemplo de un plan de trabajo. Luego, como ejemplo de la definición, podemos mirar el grupo 8. El grupo 8 ya plantea una definición del indicador. Entonces, ¿qué hace el grupo 8? Pues define claramente cómo está, ¿sí? Sistema general de participación como la temática y se concentra en el tema de ingresos corrientes, ¿sí? Entonces, de nuevo, hace una definición de temática, una definición del indicador y luego, pues, cuáles son las fuentes de información de las cuales se pueden tomar o se pueden retomar para medir ese indicador. Quedaría pendiente un poco cuál es quién genera esta información. Aquí ya hay algunas ideas, por ejemplo las alcaldías, y cómo se generan los datos. Si el dato es un autorreporte, si el dato parte de una auditoría externa, por ejemplo, y con qué periodicidad se genera.
Esta es básicamente la información que esperamos que nos entreguen todos los grupos para este domingo 26 de agosto. Posteriormente a esta presentación, entonces necesitamos avanzar en los otros aspectos, ¿sí? Entonces habíamos mencionado ya, vamos a devolvernos, ¿sí?, el análisis del indicador en términos de la situación actual. ¿Sí? Un minuto. Aquí tenemos un detalle de lo que esperaríamos, que ese sería para la semana siguiente, ¿sí? O sea, para entregarlo por tardar el 30 de agosto, ¿sí? Recuerden que el 31 tenemos clase presencial y básicamente lo que buscaríamos es que nos digan qué les dice ese indicador, ¿sí? ¿Qué información les está aportando? Si la información o las cifras que da este indicador son buenas, regulares, malas, dependiendo de estándares o dependiendo del objetivo propuesto o dependiendo de un comparativo por regiones del país, ¿sí? O entre urbano y rural, por ejemplo, ¿sí? Esto, aquí nos vamos a centrar más en la comparación con respecto a estándares. Entonces, si es tasa de desempleo, el desempleo globalmente, digamos, se estima que menos del 10% es aceptable y más del 10 o 15 o 20 es un serio problema, ¿sí? Este es el otro elemento importante. Voy a pararlo acá. De todas maneras, el próximo viernes nos veremos por si hay dudas. En la parte más práctica del trabajo integrador, les pido que ingresen la información en cada uno de estos capítulos como está solicitado en la plataforma y que la copien, la peguen allí en cada uno de estos capítulos, porque si cada uno pone diferentes formatos y anexa diferentes documentos, va a ser muy difícil darle seguimiento a la secuencia con que están desarrollando el trabajo. Al final de estas 8 semanas, esperamos en la última clase que cada grupo va a hacer una presentación corta, que puede ser un póster, un pequeño video si prefieren, de este trabajo. Bueno, quedamos entonces atentos a cualquier duda que tengan del trabajo integrador.